Casi oculta es la hipertensión arterial, una enfermedad que anualmente se lleva a más de 9 millones de personas en el mundo y afecta a 1 de cada 3 adultos mayores. Esta se manifiesta cuando la sangre se mueve a través de las arterias con una presión mayor a la normal. Algunas veces esto ocurre por factores hereditarios, alto consumo de grasa o sal. Hola a todos, bienvenidos a Salud en Sintonía, hoy con un tema de su interés, la hipertensión. Salud, salud, en sintonía, tu cuerpo en armonía. Salud, salud, en sintonía, tu cuerpo en armonía. Si la presión arterial no se controla, puede provocar infarto de miocardio, ensanchamiento del corazón y a la larga una insuficiencia cardíaca. Este tema y varios aspectos de esta patología serán tocados desde 3 perspectivas con los especialistas Germán Pérez, cardiólogo internista, el nefrólogo Luis Barrios y la nutricionista Geraldine Cárdenas. Así que bienvenidos a Salud en Sintonía. Germán Pérez, cardiólogo, Universidad del Norte. Medicina Interna, Universidad del Rosario. Cardiología, Universidad del Bosque. Ecocardiografía, FEI. Nuestro primer invitado, como lo mencionamos hace unos segundos, es el cardiólogo internista Germán Pérez, a quien saludamos. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy amables por su invitación y espero poder resolverles las inquietudes que tengan al respecto. Iniciemos, doctor. ¿Cuándo la hipertensión provoca problemas cardiológicos? Mira, la hipertensión arterial, más que tener en cuenta las cifras tensionales, empieza a tener problemas cuando el paciente no tiene un adecuado control, cuando no asiste a sus revisiones médicas periódicas. Ese es el grave problema, porque una vez no esté controlada de forma adecuada la hipertensión, la enfermedad, sí va a tener un impacto grande sobre órganos vitales como el cerebro, el corazón, los riñones principalmente. Muchas veces la hipertensión o presión arterial es alta, no se manifiesta, es silenciosa. ¿Hay alguna forma de detectarla? Ese es uno de los graves problemas de esta enfermedad. De hecho, se conoce como la asesina silenciosa, porque el 90% de las personas no presenta síntomas y como no siente absolutamente nada, no le ve la necesidad de acudir al médico. Por eso la recomendación es asista periódicamente a su médico y haga que le midan las cifras tensionales, que le midan la presión arterial para podernos dar cuenta si están dentro de los parámetros de la normalidad. El examen especial, ninguno, simplemente con una toma ambulatoria de la presión arterial o una toma por parte de su médico. El alto consumo de sal, los problemas renales, los niveles hormonales causan la hipertensión. ¿Cuáles son los más comunes, peligrosos y determinantes para producir infarto? Sí, por supuesto que sí. No solamente el consumo de sal o los trastornos hormonales. Hay otros factores muy bien identificados que influencian en estas cifras tensionales altas y por ende también tienen o se constituyen un factor de riesgo para el desarrollo de infartos de miocardio. ¿Cuáles son esas patologías? La obesidad o el sobrepeso, el sedentarismo, el consumo excesivo de alcohol, la dislipidemia o falta de control de los lípidos, de las grasas, entre otros. Evidentemente que se conocen fármacos que pueden influenciar sobre los niveles de presión arterial, principalmente el uso indiscriminado y no controlado de los antiinflamatorios de uso común o los antiinflamatorios no esteroideos, los esteroides
existen fármacos también que son conocidos como simpático-miméticos o fármacos vasoconstrictores, como es el caso que se usan para problemas de otorrinolaringología, y su uso indiscriminado y no medicado por parte de un médico pueden provocar elevación de las cifras tensionales. Igualmente hay que tener en cuenta los drogas ilícitas. El uso de cocaína o de anfetaminas pueden generar su incremento de las cifras tensionales. ¿Quiénes son los más propensos a tener hipertensión? Mira, no hay una edad definida para el desarrollo de hipertensión arterial. Cualquier persona puede desarrollar hipertensión arterial, inclusive los niños. Obviamente que a medida que avanzamos en edad, por unos factores y por unos cambios que se van dando a nivel vascular, somos más propensos a desarrollar hipertensión. Es importante tener en cuenta aquí los factores genéticos. Cuando tenemos un consanguíneo directo, llámese padre o madre o hermano, con hipertensión arterial, las probabilidades de desarrollar hipertensión se incrementan alrededor entre el 35 y el 50%. Para la mujer en estado de gestación y un hombre con antecedentes de infarto, ¿cuáles son los riesgos que esto representa? Bueno, son dos temas diferentes. En el primero que me preguntas, en el caso de mujer embarazada, si previamente es hipertensa, es una paciente que debe acudir muy estrictamente a sus controles porque ya llega hipertensa al embarazo y además el mismo embarazo puede agravar la hipertensión arterial. Riesgo para esta embarazada, pues la morbimortalidad tanto materna como fetal se incrementa si las cifras tensionales no son controladas adecuadamente. Por otro lado, tenemos la embarazada no hipertensa que durante su embarazo, principalmente en el último trimestre, desarrolla la denominada preeclampsia o eclampsia, que es incremento de sus cifras tensionales, pero la fisiopatología del desarrollo de esta hipertensión es completamente diferente. Me hiciste otra pregunta y es el paciente con infarto previo que además es hipertenso. Es un paciente, por supuesto, que debe tener un especial cuidado en el control de sus cifras tensionales porque la hipertensión puede agravar su enfermedad coronaria. Doctor, ¿cuáles son las enfermedades que se desprenden con la hipertensión? Mira, la diabetes y la hipertensión van muy de la mano porque en la fisiopatología, en la explicación de cuál es el problema a nivel endotelial, pueden ir muy de la mano, aunque no necesariamente todo diabético es hipertenso, ni todo hipertenso es diabético. Sí, dentro de la evaluación del paciente hipertenso y del paciente diabético hay que vigilar, por un lado, las cifras de glicemia y en el diabético controlar muy bien sus cifras tensionales. Bueno, un hipertenso más diabético es un paciente muchísimo más propenso a desarrollar enfermedad cerebrovascular, enfermedad cardíaca y enfermedad renal. ¿Qué exámenes se le exigen a los hipertensos y qué sugerencia les hacen? Como dije en un principio, la principal sugerencia, acuda al médico, acuda a su médico y que le tome la presión arterial. Segundo, el screening o los exámenes de rutina que se toman en la evaluación general son exámenes de sangre simples como hemograma, glicemia, función renal, pruebas de función tiroidea, básicamente. Ahora, si el médico lo contempla, puede solicitar un electrocardiograma que le orienta mucho acerca del estado actual de su corazón, del corazón del paciente. Ya exámenes más sofisticados entraríamos a evaluar con ecocardiografía, test de esfuerzos o monitoreos ambulatorios de presión arterial cuando los diagnósticos no son claros desde el principio. Ha sido un placer que nos haya acompañado, doctor, en nuestro programa. Muchísimas gracias, Liliana, siempre a tus órdenes.
Ustedes no se muevan, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos, pero nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como Salud en Sintonía, y también nos puede enviar sugerencias o qué tema quiere que tratemos aquí en el programa a saludensintoniacolombia@gmail.com. No se muevan. Salud, salud, en sintonía, tu cuerpo en armonía. Salud, salud, en sintonía, tu cuerpo en armonía. Los cambios que presenta la hipertensión son dañinos, en especial para los vasos sanguíneos más pequeños que participan en el sistema de filtración renal. Las afectaciones de estos órganos en el sistema ocasiona que los riñones no puedan retener sustancias importantes para el organismo. Luis Barros Camargo, médico nefrólogo, Universidad FUCS, Bogotá. Presidente de Nefrólogos del Caribe. Miembro de Junta Directiva Sociedad Colombiana de Nefrología. Miembro de la Sociedad Norteamericana de Nefrología. Para nuestro segundo bloque invitamos al nefrólogo Luis Barros, a quien le damos las gracias por acompañarnos para explicarnos cómo afecta la hipertensión órganos tan vitales como los riñones. Gracias, Liliana, por invitarme a tu programa Salud en Sintonía. ¿Los síntomas de hipertensión se manifiestan de igual forma en todos los pacientes? Bueno, los síntomas en general son un poco diferentes, porque la hipertensión volumen dependiente depende de una acumulación de líquidos. Es decir, el paciente va a tener retención de líquido, va a tener edemas, puede ser edemas palpebrales, edemas tibiales o edema pulmonar, que son generalmente urgencias. Pero en general, los síntomas de hipertensión son cefaleas, es decir, dolores de cabeza, obnubilación, malestar general, y generalmente se diagnostican con la correcta toma de la tensión arterial. Y aquí hay que hacer mucho énfasis, ya que muchas veces tomamos inadecuadamente la presión arterial y tenemos falsos positivos o falsos negativos en cuanto a las cifras. Y tener muy en cuenta que el aparato esté bien equilibrado. Generalmente la gente compra aparatos digitales que no tienen unos buenos controles y aparecen cifras tensionales erróneas o altas o bajas que en un momento produce demasiado angustia al paciente. ¿La hipertensión arterial, doctor, es exclusiva para un grupo de personas o cualquier persona puede tenerla? Bueno, la hipertensión arterial generalmente es una enfermedad del adulto mayor, 40 años hacia adelante, y tenemos dos tipos de hipertensión. La hipertensión esencial, cuya causa no conocemos, y la hipertensión secundaria, que generalmente es secundaria a algún problema renovascular. Pero aquí quiero hacer una aclaración. Los niños no están exentos en tener hipertensión arterial. En el niño, generalmente la hipertensión se debe a un problema renovascular, es decir, alteración de las arterias que irrigan al riñón o a un proceso de vasculitis o alguna enfermedad de tipo inmunológico. En el adulto, el gran porcentaje es esencial, es decir, que no sabemos la causa, tenemos mucha influencia en la parte hereditaria, padres hipertensos, gran porcentaje de sus hijos van a ser hipertensos. ¿Cómo es el diagnóstico, doctor? Bueno, una vez el paciente consulta al médico general o al internista o al nefrólogo y se constata con tomas adecuadamente que el paciente tiene cifras tensionales por encima de 130 la sistólica y por encima de 90 la diastólica. Sistólica, para entendernos, es la de arriba y diastólica es la de abajo. Este paciente no debe quedar ahí. Se debe hacer un diagnóstico adecuado de cuál es la causa, descartar causas secundarias de hipertensión. Es importante el ecocardiograma para ver cómo está el ventrículo, cómo están las válvulas, etcétera, ver todo lo que es la forma, la conducción eléctrica del corazón a través de electrocardiograma, mirar la función renal del paciente haciendo exámenes de laboratorio, creatinina, urea,
y sobre todo la excreción de proteinurias por la orina, que la podemos hacer con un parcial de orina simple, una ecografía renal para ver cómo están el tamaño de nuestros riñones, y una vez tengamos todos estos estudios, si no llegamos a un adecuado control de la hipertensión arterial, está indicado hacer un monitoreo continuo de presión arterial en 24 horas para saber en qué momento del día el paciente no tiene un buen adecuado control de su hipertensión arterial. ¿Cuál es el paso a seguir luego del diagnóstico? Bueno, una vez diagnosticado el paciente con hipertensión arterial, tenemos que ver que el manejo del paciente hipertenso es un manejo integral. No depende exclusivamente de los medicamentos, depende de 3 factores fundamentales. Uno es su actividad física. El sedentarismo es una de las principales causas de hipertensión arterial, entonces debemos tener una actividad física adecuada a nuestra edad. No es lo mismo un joven de 20 años hipertenso que una persona de 60 años hipertenso. Su actividad física debe ser manejada por una persona entrenada en este tipo de enfermedad, hacer una buena rehabilitación física. Segundo y lo más importante, la dieta del paciente. La gran mayoría de hipertensos son obesos. La obesidad es un problema mundial. No sabemos comer, comemos demasiado sal. Y la sal produce retención de líquido que nos va a aumentar la hipertensión arterial. Entonces debemos tener dietas bajas en sal, dietas controladas en proteínas, dietas ricas en frutas y verduras. Y tercero es el tratamiento medicamentoso, que ya es los medicamentos que nosotros ofrecemos para el adecuado control de la hipertensión arterial. Existen miles de medicamentos de diferentes marcas, de diferentes laboratorios, pero estos medicamentos deben ser manejados por un médico que tenga un entrenamiento en el control de la presión arterial. Y todas las EPS en Colombia tienen por obligación tener programas de protección renal, de hipertensión arterial y de diabetes. Y con esta forma asegurarle o prestarle al paciente todos los instrumentos para que él pueda tener una adecuada vida y que la hipertensión no termine en dañarle sus riñones y tener que utilizar otro tipo de terapia posterior. ¿Qué hace el nefrólogo cuando llega un paciente con hipertensión? Sí, aquí tendríamos que hablar de lo que es la prevención primaria y la prevención secundaria. Lamentablemente nosotros los nefrólogos o los especialistas lo que hacemos es prevención secundaria. Ya nuestro paciente llega hipertenso y lo que nosotros tenemos que hacer es controlar la hipertensión arterial. La hipertensión arterial no se cura. Solo hay algunos casos especiales en los que se pueden a través de ciertos tipos de terapia disminuir la frecuencia de esta, pero se puede controlar adecuadamente. Lo ideal es la prevención primaria, trabajar desde la niñez, educar a nuestros niños que tengan hábitos saludables. Ahora con la alta tecnología, todos los niños han olvidado jugar en la calle, en el parque, hacer ejercicio y todos paran chateando con el computador, jugando con juegos y se olvidan de esta actividad física. La familia debe hacer actividad física, enseñar a comer a nuestros niños desde joven, que coman bajo en sal, que coman sus verduras, tener unas dietas adecuadas. Eso es la prevención primaria para evitar la hipertensión arterial. Una vez ya la hipertensión está instalada, no se cura, se controla adecuadamente para evitar las complicaciones. Doctor, gracias. Encantada de que nos hayas acompañado en nuestro programa Salud en Sintonía. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos a Salud en Sintonía. No se muevan, recuerde estar saludablemente informado. Salud, salud, en sintonía, tu cuerpo en armonía. Salud, salud, en sintonía, tu cuerpo en armonía. La alimentación es un factor primordial en la prevención y control de la hipertensión. Para estos pacientes es necesario la ingesta de alimentos en horarios establecidos, controlar el peso, realizar ejercicios periódicamente y evitar el consumo de grasas, la ingesta de alcohol y el uso de cigarrillos y tabaco. Geraldine Cárdenas.
cosmetóloga y esteticista, Escuela Cosmetología María E. Ballestas. Nutrición y Dietética, Universidad del Atlántico. Seminario Seguridad Alimentaria y Nutricional. Congreso Internacional de Alimentación y Nutrición Humana. Nuestra siguiente invitada es la nutricionista Geraldine Cárdenas, quien desde su área enseñará a los hipertensos a tener un estilo de vida saludable. Geraldine, bienvenida. Hola Lili, muchas gracias por invitarme a tu programa y pues complacidísima de poder brindar todos estos conocimientos para regalarle salud y bienestar a todos los televidentes. ¿Cuáles son los alimentos que disparan la hipertensión? Bueno, básicamente y principalmente el alimento que más contiene sodio es la sal y por ende es el factor predisponente mayor que las personas les va a hacer daño. La sal es un componente que pues la OMS está recomendando solamente su consumo de 2 gramos al día. ¿Por qué? Porque mayor a este va a ocasionar que el sodio haga retención de líquidos en el cuerpo y por ende va a haber una mayor tensión en las arterias, ¿ya? Y la circulación se va a ver afectada, porque en el momento en que los fluidos están de una manera tensionada, entonces no va a fluir bien valga la redundancia, el flujo sanguíneo. Por eso la sal es el alimento con mayor predisposición a esta hipertensión. Usted ha recalcado lo perjudicial que es el consumo de sal en algunos pacientes hipertensos. ¿Qué otros alimentos son dañinos? Ok, principalmente todos los procesados. Los procesados son los alimentos que contienen mayor cantidad de sal, por ende de sodio, porque necesitan mayor conservación, necesitan que dure pues, su vida útil muchísimo tiempo más y es un componente que va a evitar su daño. Entonces también va a dar mucho gusto a las comidas y las personas lo van a querer mucho. Entonces es muy importante tener en cuenta la cantidad que ellos tienen para no consumirlos y también es importante conocer que como tienen tanta cantidad no va a ser agradable que tengan pues mucha de ella. Entonces van a poner otros componentes que disminuyan ese sabor salado y por ende no se va a sentir, entonces es mayor el desconocimiento que este contenido existe. Geraldine, ¿cuáles son esos productos o alimentos amigables para aquellos pacientes que padecen hipertensión? Bueno, los más recomendados son los que tienen mayor contenido de potasio para que pueda haber un equilibrio entre el sodio y el potasio, que son unos nutrientes que tienen que estar equilibrados en el cuerpo porque son líquidos, no puede haber un desequilibrio entre ellos. Entonces los mejores alimentos son los que tienen mayor contenido de potasio, como son el banano y de todas maneras también debe consumirse con regularidad porque también tiene un alto índice glucémico, así que es mejor tenerlo, pues tener un consumo suficiente, limitado y no bajo. Geraldine, cuando se recomienda una dieta, ¿esta debe ser temporal o permanente? Bueno, hay personas que les restringen alimentos por su insuficiencia o por el riesgo que están padeciendo, por la tensión que están llevando. Pero lo importante es saber que los hábitos son los que le dan a una persona el resultado. Entonces, cuando nosotros llevamos un hábito y conocemos y estamos educados nutricionalmente sabiendo qué alimento es el que hace daño, esa persona va a tener en cuenta siempre ese alimento durante toda su vida. Lo que recomiendo es que se mantenga por siempre esa restricción. Siempre se debe tener. En algunos momentos se podrá consumir algo que tenga un poco mayor de contenido sódico, pero eso lo va a permitir el hábito de no haberlo hecho durante toda la semana. Es decir, si en una semana consumió poca sal, puede en un día pasarse solamente un poco para que pues, su organismo no se sature y no se fatigue de esa incomodidad de pronto sentir el sabor bajo en sal. Pero también hay que tener en cuenta que las papilas gustativas se acomodan y se ajustan en cierto tiempo, así que después de mantener cierto tiempo el sabor bajo en sal, ellos van a sentirse pues a gusto comiendo de esa manera.
¿Cuáles deben ser las cantidades óptimas para un paciente con hipertensión? Bueno, hablando de cantidades, siempre es importante, tanto en esta como en otro tipo de patologías, tener en cuenta que entre nosotros más cantidad de alimentos le demos a nuestro organismo, más va a querer, más va a tener gusto por mayor cantidad, independientemente del síntoma. Y en este caso, pues no es la excepción. En este caso vamos a tener que las cantidades son necesarias tenerlas en cuenta en cantidades suficientes, casi que menores a las normales. Es decir, comer en platos más pequeños para que la cantidad de comida sea mucho menor a la habitual. Eso lo que hace es que nuestro organismo se va acomodando y va a querer menos cantidad. ¿En qué interfiere en la cantidad? Simplemente es un hábito, que así como se van a restringir esas cantidades, asimismo se va a restringir cualquier contenido grande de alimento en el cuerpo. Geraldine, hablabas tú al principio de esta entrevista que la actividad física es necesaria. ¿Qué ejercicios les recomiendas? Bueno, la actividad física que deben realizar, sobre todo los adultos mayores, es el ejercicio cardiovascular. Debe serse una actividad diaria, debe ser una disciplina de todos los días. Todos los hábitos van a ser buenos en este tipo de personas. Y en adolescentes como niños también debe ser el mismo, aunque estos pueden realizar otro tipo de ejercicios también, según las necesidades otras que tengan. Pero en adultos mayores donde más se ve esta enfermedad es el ejercicio cardiovascular. Debe ser de 30 a 60 minutos todos los días, dependiendo pues el estado físico de la persona. Y puede también ir aumentando su intensidad cada día. ¿Qué ejercicios son enemigos de la hipertensión? La actividad física que no deben hacer es actividad de peso, donde las personas mayores levanten más peso del que ellos pueden soportar. Deben ser pesos muy bajos, muy mínimos, en donde no tengan un esfuerzo mayor al de su corazón. Geraldine, gracias por acompañarnos en Salud en Sintonía. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Lili, por invitarme al programa y poder enseñarles todos los conocimientos en salud. Salud, salud, en sintonía, tu cuerpo en armonía. Salud, salud, en sintonía, tu cuerpo en armonía. Hola a todos, mi nombre es Daniel Campas López, el entrenador de los artistas de la ciudad de Barranquilla. Y hoy vengo a tratar un tema muy espectacular: hipertensión. Recuerde que la hipertensión es una enfermedad crónica y tiene 3 pilares, que son entrenamiento, dieta y medicinas. Entonces estaremos hablando de ejercicios y recomendaciones para que podamos controlar esta enfermedad. Y recuerda tener tu salud en sintonía. Bueno, y para entrar en materia, como les venía contando, el tema de la hipertensión es algo muy común en la vida de los barranquilleros. Entonces, mis recomendaciones son mantener buenos hábitos alimenticios. Cuando vayamos a hacer actividad física, tienes que tener en cuenta, importante, hacer un buen uso de alimentos antes de entrenar, que deben de ser proteínas y pocos carbohidratos para las personas que sufren de hipertensión. Tienes que manejar bajos consumos de sal, full importante, 0 sal. Si eres hipertenso, 0 sal, 0 sal. Bajar los consumos de grasas saturadas, especialmente las grasas saturadas, porque son las que te van a hacer elevar rápidamente la tensión, entonces hay que bajarlos. Para entrar en materia de entrenamiento, importantísimo, otro de los pilares de la hipertensión es entrenamiento físico. Por eso estamos aquí hoy. Les daré unos tips, consejos, entrenamientos, ejercicios que te ayudarán a manejar la hipertensión. Comenzaremos con un calentamiento general para hacer una actividad física, sea caminar,
sea correr, cualquier actividad física, jugar fútbol, tienes que tener en cuenta que lo primero es calentar. No puedes hacer ningún tipo de actividad física si no calientas. ¿Por qué es importante el calentamiento? Porque previene lesiones y te prepara hacia la actividad física que vayas a realizar. No es que yo voy a correr, no necesito estirar. Claro que necesitas estirar. No es que yo voy a caminar, no necesito estirar. Claro que necesitas estirar. Puedes hacer un mal movimiento y te puedes lesionar, puedes tener una contusión muscular. Siempre va a ser importante hacer el estiramiento. Un estiramiento no necesita de mucho. Lo puedes comenzar de la siguiente manera. Separas tus pies al ancho de los hombros. Lo haces de manera ascendente a descendente o descendente a ascendente, como lo prefieras. A mí me gusta hacerlo de manera ascendente y descendente. Entonces puedes comenzar con rotaciones cortas de la cabeza o del cuello para comenzar a trabajar la movilidad articular, una de las fases del calentamiento. Colocas en posición de las piernas separadas al ancho de los hombros y comienzas con movimientos suaves. Vuelves al centro, vuelves atrás, vuelves adelante, vuelves nuevamente a un lado, centro, al otro, centro, atrás, centro y abajo. Comienzas a hacer movimientos del hombro, elevación de escápula, 5 hacia atrás, 5 hacia adelante. Larga los brazos, se hacen movimientos circulares, abriendo y cerrando la muñeca. Recuerda que estamos hablando de hipertensión, lo que necesitas hacer es actividad física, quemar grasa. El día de hoy vamos a hacer una rutina de full pérdida de grasa, full quema de calorías en grasa. Hay que trabajar el cuerpo al 60 o 65% de su capacidad física, para que así de esta manera coloquemos a trabajar, a quemar full grasa. Hacemos que el cuerpo absorba la energía y la transforme en fuente de quema de calorías. Puedes comenzar a moverte suavemente, suavemente. Aprieta los puños, aprietas el abdomen, suavemente. Haces movimientos adelante, atrás, con el talón. Abres y cierras. Esto es, seguimos calentando aquí el cuerpo, elevando la temperatura. El objetivo del calentamiento es darle movilidad articular a las extremidades del cuerpo y elevar la temperatura corporal. Pues abrir y cerrar, tocas, su trabajo suave de tren inferior. Entonces, mantienes. El objetivo es que tienes que mantener todo el tiempo el cuerpo en movimiento, no lo dejes descansar. Hay que perder calorías a como dé lugar. Entonces, vuelve, baja y sube, sube. Te puedes estirar, recoges, estiras. Te levantas, sentadilla, salta. Eso es, muy bien. Cuando ya estés totalmente caliente, que sientas que casi no puedes respirar, podemos pasar a uno de los entrenamientos más eficaces en cuanto a pérdida calórica hablamos, que es el entrenamiento funcional. Es un entrenamiento que realizamos con el propio peso corporal. Podemos comenzarlo, como les decía, ascendente a descendente o descendente y ascendente, ¿ok? En este caso yo lo comenzaré a trabajar de manera ascendente y descendente, con ejercicios que trabajan el tren superior. Uno de los ejercicios que más me gusta hacer es el trabajo del hombro, véalo. Coloca las manos invertidas y hacemos 30 repeticiones tocando la cabeza el suelo. Excelente. Este ejercicio lo vamos a realizar 4 series
de 20 repeticiones para darle full trabajo muscular a el hombro. Siguiente ejercicio. Vamos a trabajar algo cardiovascular, que es, véalo, levantamos y bajamos, y lo hacemos más rápido. Eso, tenemos el cuerpo ahí, constante calor. Este ejercicio lo vamos a realizar de 2 a 1 minuto por serie. ¿Cuántas series? 3 series. Siguiente ejercicio, vamos a hacer push-up abiertos. Lo hacemos cortico, vamos cortico. No tienes que bajar todo, hazlo cortico. Acordate que estamos trabajando la parte cardiovascular todo el tiempo. Los descansos van a ser con skipping todo el tiempo. Todo el tiempo skippingando. Abres, cierras, no vas a parar ni un momento. Estos son 30 minutos que le vas a dedicar a tu cuerpo y que van a ayudar a tu salud. Entonces, toca, abre, eso. Lo puedes hacer más rápido. Eso. Volvemos a ejercicios de tren inferior. Es una tijera búlgara. Bajas y cambias de dirección. Bajas y cambias de dirección. Se los muestro aquí de parte de frontal. Bajas, cambias de dirección, bajas, cambias de dirección. Este ejercicio lo vas a realizar 20 repeticiones, 4 series, ¿ok? Cambias de pierna. Un hipertenso tiene que hacer mínimo 1 hora de entrenamiento diario, señores. El hipertenso va a poder trabajar la parte de la zona core. De esta manera. Míralo. Ejercicio de mano. Eso. Aprieta mucho el abdomen. Aprieta el abdomen. Al frente también lo puedes realizar. Acuérdate que estás trabajando la zona core. Tienes que mantener contraído la zona abdominal todo el tiempo. Cambias, otro movimiento. Cambias, otros movimientos. Y rematas con skipping. Rápido, rápido, que estás trabajando cardio. Vamos. Rápido, 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 rápido. Estos 3 movimientos, inclusive el skipping, lo puedes hacer de a 1 o a 2 minutos por intervalo. Entonces lo sigues, elevas la temperatura rápidamente y terminas. Esta última combinación que hicimos la puedes realizar en intervalos de a 1 minuto y vuelves y cambias. O sea, haces 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto y rematas cardiovascular full rápido, ¿ok? A continuación te voy a decir unas recomendaciones que tienes que tener en cuenta cuando eres una persona hipertensa, que es realizar ejercicios o entrenamientos muy pesados. Para un hipertenso no es recomendable hacer entrenamientos pesados. ¿Por qué? Si la persona es inexperta, no conoce el tema, no tiene tiempo entrenando, puede llegar a lesionarse. Otra de las razones que te voy a dar a continuación es cuando una persona hipertensa que ya médicamente la diagnosticaron, no le sirve un entrenamiento de fuerza, un entrenamiento pesado, porque se supone que esta persona tiene los niveles altos de colesterol, de triglicéridos. Entonces el objetivo principal es trabajar la quema de grasa, la pérdida calórica en grasa. Entonces un entrenamiento de musculación, de pesa, en un gimnasio convencional no nos va a servir, porque no estaríamos trabajando el punto principal, quedaría con la misma, sin los mismos síntomas y aumentaría su porcentaje de masa muscular, que es algo favorable, pero que no nos ayuda cuando estamos hablando de hipertensión. Lo importante es que hagas trabajo cardiovascular, corras, camines, hagas entrenamiento funcional,
hagas cualquier tipo de entrenamiento, cualquier deporte que te coloque a perder calorías, que te coloque a perder grasa, que trabaje tu parte cardiovascular y que todo el tiempo te mantenga activo. Eso te va a dar mejor funcionalidad en el trabajo, en el hogar y puedes desempeñarte de una manera más óptima en el día a día. Entonces recuerda los 3 pilares de la hipertensión: dieta, entrenamiento y la medicación, que es el diagnóstico que te da el médico cuando te manda pues que eres crónico de hipertensión. Entonces esas son las 3 cosas que tienes que tener en cuenta. No olvides, esta es nueva sesión Entrenando con el Profe Dani, el entrenador de los artistas, y no olvides estar con salud en sintonía. Usted y su médico trabajarán juntos para encontrar la mejor manera de disminuir su presión arterial. El tratamiento inicia con un cambio en el estilo de vida para reducir el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca. Si esto no se da, es probable que deba tomar medicamentos o reducir los que tiene. Hasta aquí llegamos. Finalizamos nuestro programa Salud en Sintonía. Recuerde quedar saludablemente informado, pero también nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, Salud en Sintonía. Nos puede escribir a nuestro correo, saludensintoniacolombia@gmail.com. Recuerde, estamos saludablemente informados.